Cuando era niño, mi abuelo tenía la costumbre de contarme historias. Mi abuelo Vicente decía que así podía enseñarme valores y principios que me acompañarían toda la vida. ¡Qué nostalgia, abuelo Vicente! Esta es solo una de las muchas historias que él me contaba. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia puede tocar tu corazón. Era solo un reciclador, ignorado por todos, hasta que un millonario lo atropelló y transformó su vida para siempre. Pero lo que sucedió después, nadie lo podría imaginar. Miguel despertaba antes de que saliera el sol, cuando las calles aún estaban cubiertas por una fría y silenciosa neblina. Su vida empezaba antes de que la ciudad abriera los ojos. Sus manos ásperas ya conocían el peso del día que le esperaba, pero era en la luz de esperanza en los ojos de sus hijos, escondida entre juegos improvisados en un pequeño cuarto de madera, donde encontraba fuerzas para enfrentar la dura realidad. Era reciclador, un oficio ignorado por el mundo, pero que para él representaba el único camino para mantener un poco de dignidad. Entre la basura que otros desechaban, Miguel encontraba más que botellas y cartón. Veía potencial. Fragmentos de plástico se convertían en engranajes en su mente inquieta, pedazos de metal formaban estructuras imaginarias. Por las noches, mientras la mayoría descansaba de días menos pesados, él se dedicaba a hacer dibujos simples, diseñando inventos que podrían mejorar la vida de personas como él. Su mayor sueño era crear un dispositivo sencillo que hiciera más fácil el trabajo de los recicladores, pero la precariedad de su realidad hacía que ese sueño pareciera una fantasía. La esposa de Miguel, Mariana, era una mujer de espíritu inquebrantable. Aunque estaba postrada en cama por una enfermedad que lentamente la debilitaba, su mirada siempre transmitía valentía. Creía en el talento de su esposo, incluso cuando él mismo dudaba. Mariana pasaba las noches observando a Miguel a la luz de una vela parpadeante, viendo cómo sus manos sucias de grasa transformaban chatarra en esperanza. «Tienes un don, Miguel. Tal vez Dios te está preparando para algo más grande de lo que podemos imaginar», susurraba, incluso cuando las dificultades parecían insuperables. Pero el destino parecía disfrutar poniendo a prueba a Miguel. En un día particularmente duro, mientras empujaba su carro llena por calles concurridas, enfrentó la dura realidad de su posición en la sociedad. Un grupo de jóvenes ricos se burlaba de él, arrojando basura al suelo solo para que él la recogiera. Miguel no reaccionó. Bajó la cabeza e hizo lo que siempre hacía, recogió los pedazos, tanto de la basura como de su dignidad. Pero algo dentro de él comenzó a cambiar. Tal vez era rabia. Tal vez era determinación. Tal vez ambas cosas. Esa misma noche, mientras observaba a su esposa dormida, Miguel tuvo una chispa de inspiración. Con piezas de una bicicleta rota y partes de un electrodoméstico descartado, comenzó a construir un prototipo de su idea más ambiciosa, un dispositivo de recolección que no solo ayudara a recoger materiales, sino que también diera autonomía y eficiencia a los recicladores. Trabajó hasta que sus dedos sangraron, hasta que el sueño lo venció y se quedó dormido junto a su creación incompleta. Sin embargo, el mundo de Miguel estaba a punto de dar un giro inesperado. Mientras se luchaba por terminar su invención, un evento en la ciudad atraía la atención de todos. Elon Musk, uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo, visitaría la ciudad para un foro sobre innovación. Las noticias exaltaban el impacto de sus empresas y la promesa de tecnologías que podrían salvar el planeta. Para Miguel, eso parecía de otro mundo, una realidad distante de su carro llena de chatarra. Pero el destino, siempre impredecible, tenía planes que él nunca habría imaginado. A la mañana siguiente, mientras recogía cartón en un callejón estrecho, Miguel notó un movimiento inusual en la calle. Una limusina negra se detuvo a pocos metros de donde él estaba. No prestó mucha atención hasta que escuchó un ruido repentino. El conductor había dejado caer una bolsa de documentos en la acera. Miguel, instintivamente, corrió a ayudar. Al entregar los papeles, algo llamó su atención. Uno de los documentos mencionaba un evento sobre soluciones para comunidades vulnerables. Guardó esa información en su mente, sin saber que marcaría el inicio de un viaje que cambiaría su vida para siempre. Este fue el punto de partida de algo que nunca habría imaginado,
un encuentro de dos mundos opuestos, unidos por el deseo de crear algo más grande que ellos mismos. Miguel empujaba su vieja carreta por una calle empinada cuando sintió la primera gota de lluvia en su frente. El cielo estaba cargado, igual que su corazón. La imagen de Mariana en su cama, con la mirada cansada y una sonrisa luchando por no desaparecer, era un recordatorio constante de su misión. El peso de la carreta parecía aumentar con cada paso, pero sabía que no podía detenerse. La vida no daba tregua, y los sueños que cargaba, aunque modestos, eran todo lo que tenía para ofrecer a su familia. Era un día como cualquier otro, o al menos eso parecía. Al doblar la esquina de un callejón estrecho, Miguel escuchó el ruido de un motor potente. Apenas tuvo tiempo de notar el carro negro que venía hacia él. El impacto fue repentino. Su carreta volcó, esparciendo latas, papeles y pedazos de su rudimentaria invención por la acera mojada. Cayó al suelo, raspándose la rodilla contra el pavimento. Cuando levantó la vista, vio a una figura alta y elegante saliendo del vehículo. Era Elon Musk, aunque Miguel, en ese momento, no tenía idea de quién era. Musk se acercó con una expresión de preocupación genuina. Extendió la mano para ayudar a Miguel a levantarse, pero él la rechazó. Miguel no quería ayuda, mucho menos compasión. Rápidamente comenzó a recoger sus pertenencias, intentando ocultar los dibujos manchados de lodo y las piezas rotas de su invención. Para Miguel, ese hombre con un traje impecable y una mirada analítica representaba todo lo que él nunca podría alcanzar. Sin embargo, Musk parecía intrigado. Al agacharse para ayudar, encontró uno de los bocetos de Miguel parcialmente escondido bajo una lata aplastada. Lo recogió, examinando los trazos irregulares y las notas escritas con cuidado. Algo en ese papel despertó su curiosidad. Preguntó a Miguel qué era, pero él, sintiendo vergüenza y desconfianza, respondió con frialdad, diciendo que era solo basura, como todo lo demás. Mientras Musk insistía en saber más sobre los dibujos, Miguel sintió una mezcla de irritación y humillación. ¿Por qué ese hombre, con todos los privilegios del mundo, estaba interesado en algo tan insignificante? Pero antes de que pudiera responder, su atención se desvió hacia un pequeño amuleto que había caído de su carreta. Era una pieza que había hecho para Mariana, un símbolo de su promesa de que algún día tendrían una vida mejor. Lo recogió y lo apretó contra su pecho, como si estuviera protegiendo no solo el objeto, sino también sus sueños. Musk notó la emoción en los ojos de Miguel. Algo en ese hombre humilde, sucio y cansado tocó una parte olvidada de su alma. Se presentó, pero Miguel apenas escuchó. La lluvia se intensificaba, y todo lo que quería era escapar de esa situación incómoda. Sin embargo, Musk hizo algo inesperado. Le entregó una tarjeta con su contacto y le dijo, con un tono serio, que quería saber más sobre los proyectos de Miguel. Le dijo que veía potencial, incluso en el caos de esos dibujos arrugados. Miguel, desconfiado, guardó la tarjeta en su bolsillo, pero su mente estaba llena de dudas. Sabía que el mundo no era amable con personas como él. Las promesas hechas a hombres invisibles rara vez se cumplían. Pero esa noche, mientras miraba la tarjeta sobre la mesa de madera desgastada, algo dentro de él empezó a cambiar. ¿Sería esa una oportunidad real? Pensó en Mariana, en sus hijos y en la vida que aún podía construir. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza, aunque pequeña. La lluvia seguía cayendo afuera, golpeando el techo frágil de su casa, como si el universo entero quisiera recordarle que, a veces, es en medio de la tormenta donde surgen los caminos más inesperados. Miguel pasó toda la noche despierto, dividido entre la incredulidad y la ansiedad. La tarjeta con el nombre de Elon Musk parecía brillar en medio de la penumbra de su humilde hogar, como una promesa tentadora pero también aterradora. Mariana lo observaba en silencio, percibiendo el conflicto interno de su esposo. Él había decidido arriesgarse, aunque sabía que estaba entrando en un mundo que no comprendía. Por la mañana, se puso la mejor ropa que tenía, un conjunto sencillo pero limpio, y arregló los papeles con sus dibujos, ahora cuidadosamente enrollados para evitar que se arrugaran más. Antes de salir, sus hijos corrieron hacia él y le entregaron un pequeño llavero hecho con tapas de botella. «Es para que tengas suerte, papá», dijeron, con sonrisas llenas de esperanza.
Miguel guardó el objeto en su bolsillo, sintiendo una mezcla de emoción y responsabilidad. Al llegar al lugar del encuentro, Miguel quedó impresionado por la imponencia del edificio. Era enorme, con ventanas que reflejaban el cielo como espejos, y su interior irradiaba lujo y modernidad. Fue conducido a una sala amplia, donde lo esperaban un grupo de ingenieros y ejecutivos, todos vestidos impecablemente. Elon Musk estaba sentado al final de una larga mesa, pero el ambiente no era acogedor. Las miradas alrededor estaban cargadas de escepticismo, algunas incluso de burla. Miguel percibió que muchos no lo consideraban digno de estar allí. Sintió el peso del juicio, pero respiró profundamente y comenzó a presentar su idea. Con manos temblorosas, Miguel desenrolló sus papeles y explicó cómo funcionaba su invento. Era un dispositivo sencillo pero práctico, diseñado para ayudar a los recolectores a recoger y organizar materiales reciclables de manera eficiente. Habló sobre cómo esa herramienta podía transformar la vida de miles de personas invisibles como él, que luchaban cada día para sobrevivir en medio de la indiferencia de la sociedad. Su voz se quebraba por momentos, pero era evidente la pasión y el propósito que movían sus palabras. Sin embargo, su presentación fue interrumpida por las risas contenidas de uno de los ingenieros, quien ironizó sobre la simplicidad del proyecto. ¿Esto es lo que llamas innovación? Parece más un juguete que algo útil. El comentario provocó risas nerviosas entre los presentes, y Miguel sintió su rostro arder de vergüenza. Miró a Elon Musk, esperando una reacción, pero el millonario permaneció en silencio, con una expresión indescifrable. La humillación parecía inevitable, pero Miguel, impulsado por el amuleto en su bolsillo y la imagen de sus hijos, decidió no rendirse. Volvió a explicar cómo su dispositivo estaba hecho con materiales reciclados, lo que lo hacía accesible para comunidades pobres. Habló de cómo su idea no era solo tecnología, sino también dignidad y respeto. Su voz ahora era más firme, cargada de emoción, como si cada palabra fuera una súplica para que entendieran su visión. Después de lo que pareció una eternidad, Elon Musk se levantó. Tomó uno de los dibujos de Miguel y lo examinó detenidamente. El silencio en la sala era absoluto. Entonces, Musk hizo algo inesperado, anunció que quería probar el dispositivo en una de sus fábricas. Las grandes ideas muchas veces nacen en los lugares más inesperados. Quiero ver hasta dónde puede llegar esta. La declaración fue recibida con sorpresa y hasta incredulidad por los presentes, pero para Miguel, fue como si una barrera invisible hubiera sido rota. Mientras Miguel salía del edificio, todavía aturdido por lo que acababa de suceder, sus pensamientos se dirigieron hacia Mariana y sus hijos. Sabía que ese era solo el comienzo de un camino aún más desafiante, pero por primera vez sintió que tal vez podría alcanzar el futuro que siempre había soñado. Miguel sentía que la vida finalmente le abría una puerta. La noticia de que Elon Musk había decidido probar su invento en una fábrica parecía irreal. En los días siguientes, su rutina se volvió frenética. Ingenieros de las empresas de Musk lo buscaban constantemente, haciéndole preguntas sobre el proyecto, enviándole muestras y discutiendo mejoras. Por primera vez, su voz era escuchada y sus ideas valoradas. Sin embargo, mientras Miguel trataba de adaptarse a esta nueva dinámica, un peso invisible comenzaba a crecer sobre sus hombros. Sabía que, para avanzar, tendría que equilibrar su dedicación al proyecto con las responsabilidades que nunca había dejado de lado, cuidar de su familia, especialmente de Mariana. Mariana, quien siempre había sido el pilar emocional de Miguel, estaba cada vez más débil. La enfermedad que la aquejaba avanzaba silenciosamente, robándole energía y haciendo que las tareas más simples fueran agotadoras. Miguel notaba la mirada cansada de su esposa y cómo intentaba esconder su dolor para no preocuparlo. Era una lucha silenciosa entre los dos, donde el amor y la culpa se entrelazaban en cada gesto. Sabía que cada minuto lejos de ella era un riesgo, pero también sentía que, si lograba tener éxito, podría finalmente brindarle el tratamiento que tanto necesitaba. Una tarde soleada, Miguel recibió una llamada inesperada. Uno de los ingenieros del equipo de Musk quería que asistiera a la fábrica para supervisar las pruebas iniciales de su invento. Era un momento crucial, el primer paso para transformar su idea en una realidad tangible. Con el corazón apretado, se despidió de Mariana prometiendo regresar pronto.
Sin embargo, mientras caminaba hacia la puerta, escuchó un ruido apagado proveniente del interior de la casa. Al regresar corriendo, encontró a Mariana en el suelo, inconsciente. El pánico se apoderó de Miguel. Cargó a su esposa en brazos hasta la puerta, gritando por ayuda. Un vecino lo ayudó a llevarla al hospital más cercano, donde fue ingresada de inmediato. Los médicos informaron que la situación era crítica. La falta de tratamiento adecuado había agravado la enfermedad y ahora Mariana luchaba por su vida. Miguel sintió como la culpa lo aplastaba. Se preguntaba si había descuidado lo más importante. ¿Acaso perseguir sus sueños había costado la salud de su esposa? Mientras esperaba noticias, el teléfono de Miguel sonó. Era el ingeniero, exigiendo su presencia en la fábrica. Miguel explicó la situación, pero la respuesta fue fría. Si no vienes, podemos continuar sin ti. La frase hirió a Miguel como una cuchilla. Estaba frente a una decisión imposible, quedarse junto a Mariana o arriesgarse a perder la oportunidad de sacar a su familia del ciclo de pobreza en el que estaban atrapados. Esa noche, sentado junto a la cama de Mariana y sosteniendo su mano frágil, Miguel reflexionó sobre el precio de sus sueños. Pensó en los sacrificios que había hecho, en las miradas llenas de esperanza de sus hijos y en las promesas que le había susurrado a Mariana en momentos de desesperación. Se preguntó si estaba traicionando a quienes más amaba al luchar por un futuro mejor, o si precisamente eso era lo que debía hacer. Mariana despertó brevemente y, con una voz casi inaudible, dijo algo que cambiaría el curso de los pensamientos de Miguel. No te rindas, Miguel. Creo en ti. Siempre he creído. Esas palabras, dichas en el momento más oscuro, reavivaron algo dentro de él. Se dio cuenta de que, a pesar del dolor y las dificultades, Mariana nunca había dejado de creer en su potencial. Su fuerza lo había llevado hasta allí, y no podía permitir que ese sacrificio fuera en vano. Miguel decidió ir a la fábrica al día siguiente. Antes de salir, besó a Mariana en la frente y le susurró una promesa. Volveré con buenas noticias, y saldremos adelante juntos. Sabía que el futuro era incierto, pero sentía que ese era el único camino. En lo más profundo de su corazón, llevaba una mezcla de miedo y esperanza, una fuerza silenciosa que lo impulsaba a seguir adelante. Miguel llegó a la fábrica con una mezcla de cansancio y determinación. La noche anterior había sido dura, dividida entre el hospital y las dudas que lo atormentaban. Mariana seguía en estado grave, pero sus últimas palabras seguían resonando en su mente, como una fuerza invisible que lo empujaba hacia adelante. Sabía que no tenía el lujo de fallar. Si ese proyecto era rechazado, no solo sus sueños se desmoronarían, sino también la oportunidad de ofrecer una vida digna a su familia. Era un todo o nada. La fábrica era inmensa, un templo de modernidad y eficiencia. Miguel, con sus papeles y piezas improvisadas, parecía fuera de lugar en ese ambiente. Los ingenieros lo recibieron con la misma indiferencia de antes, pero Elon Musk estaba ahí, observándolo desde un rincón de la sala. Miguel sabía que todos esperaban que fracasara. La atmósfera estaba cargada de escepticismo, y cada mirada parecía un reto para demostrar que su idea, aunque simple, tenía valor. Respiró profundamente y comenzó a instalar su dispositivo en una de las máquinas de prueba. Mientras trabajaba, uno de los ingenieros, visiblemente molesto con su presencia, comentó que estaban perdiendo el tiempo con él. Estamos aquí para hablar de innovación real, no de juguetes hechos con basura. El comentario fue seguido por risas disimuladas. Miguel no respondió, pero sintió como su corazón se aceleraba. Pensó en sus hijos, en Mariana, y decidió que no dejaría que esas palabras le quitaran su determinación. Llegó el momento de la prueba. Encendieron la máquina, y el dispositivo comenzó a funcionar. Al principio, todo parecía ir bien. La recolección automatizada era eficiente, y los materiales se organizaban con precisión. Pero un ruido inesperado interrumpió el proceso. Un engranaje improvisado comenzó a fallar, y la máquina se detuvo de golpe. Miguel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las miradas de desaprobación se hicieron aún más intensas, y el ingeniero que lo había criticado aprovechó para decir que eso era una prueba de que las ideas amateurs no tenían cabida ahí. Miguel metió la mano en su bolsillo, sintiendo el amuleto,
y cerró los ojos por un momento para buscar fuerzas. Pidió permiso para ajustar el dispositivo y, con manos firmes y una mirada decidida, hizo pequeñas modificaciones usando herramientas básicas. Sabía que era su última oportunidad. Encendieron la máquina de nuevo, y esta vez el dispositivo funcionó perfectamente. El sistema mostró una eficiencia sorprendente, reduciendo el desperdicio y aumentando la productividad a un nivel que nadie esperaba. El silencio en la sala era absoluto. Incluso el ingeniero que se había burlado de Miguel parecía incrédulo. Elon Musk, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso al frente y comenzó a aplaudir. Esto, señores, es innovación. No se trata de quien tiene las mejores herramientas, sino de quien tiene la visión y el valor de marcar la diferencia. Musk no solo aprobó el proyecto, sino que anunció que sería implementado a gran escala en todas las fábricas de su empresa. Miguel apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Sintió una oleada de emoción recorrerlo, pero antes de poder celebrar, recibió una llamada urgente del hospital. Mariana había empeorado. Sin pensarlo dos veces, dejó la fábrica y corrió al hospital. Al llegar, los médicos lo esperaban. Le explicaron que el estado de Mariana era crítico, pero que había un tratamiento experimental que podría salvarla. El problema era el costo elevado. Miguel miró a Mariana, pálida y frágil, y sintió las lágrimas correr por su rostro. Estaba a punto de perder a la mujer que siempre había creído en él, pero antes de poder decir algo, recibió otra llamada. Era Musk. Al enterarse de la situación, se ofreció a cubrir todos los costos del tratamiento. Esto lo consideró una inversión en la persona más valiosa que he conocido. Con el tratamiento en marcha, Miguel finalmente pudo respirar. Mariana comenzó a responder positivamente, y los médicos dijeron que tenía grandes probabilidades de recuperarse. Al final, Miguel no solo logró salvar a su esposa, sino también transformar su invento en una herramienta que beneficiaría a millones de personas en todo el mundo. Había demostrado que incluso las ideas más simples, nacidas en los lugares más inesperados, pueden cambiar el mundo. Los meses que siguieron fueron un torbellino de cambios para Miguel. Su invención, que un día nació entre chatarra y sueños desgastados, ahora se producía a gran escala y se distribuía a comunidades pobres de todo el mundo. Recolectores de reciclaje, que al igual que él habían sido olvidados por la sociedad, recibían una herramienta que no solo les facilitaba el trabajo, sino que también les devolvía la dignidad. A pesar del éxito, Miguel nunca dejó de recordar las raíces que lo llevaron hasta ese momento. Mariana, después de semanas de tratamiento intensivo, comenzó a recuperar sus fuerzas. El día en que finalmente pudo caminar hasta la ventana y sentir la luz del sol, Miguel sintió que todo el sacrificio había valido la pena. La observaba con el corazón lleno de gratitud, consciente de que, sin las palabras de ánimo de ella en los momentos más difíciles, tal vez nunca habría tenido el valor de luchar tanto. La promesa que le hizo de regresar con buenas noticias ahora era una realidad, pero Miguel sabía que su camino no terminaba ahí. Elon Musk, impresionado no solo por el proyecto, sino también por la fortaleza de carácter de Miguel, tomó una decisión que sorprendió a muchos. Invitar a Miguel a formar parte del consejo de una nueva iniciativa global enfocada en la sostenibilidad e inclusión social. Para Miguel, era más que un reconocimiento. Era una oportunidad para amplificar las voces de quienes nunca habían tenido oportunidad de ser escuchados. Acepto, pero con una condición, que la primera reunión se llevara a cabo en su comunidad, para que los miembros del consejo pudieran ver de cerca la realidad de donde él venía. El día de la reunión llegó. Un escenario improvisado fue montado en el centro de la comunidad, y los vecinos se reunieron, curiosos y emocionados. Los niños corrían alrededor, sin entender la magnitud de lo que sucedía, pero contagiados por el ambiente de esperanza. Miguel subió al escenario, nervioso pero decidido. Comenzó a contar su historia, desde sus días como recolector hasta el momento en que su invento fue reconocido. No romantizo su trayectoria. Hablo de las dificultades, las humillaciones y, sobre todo, de las personas que creyeron en él cuando nadie más lo hizo, como Mariana y sus hijos. En un punto de su discurso, Miguel hizo una pausa. Miró a los niños y dijo, con la voz entrecortada, que su mayor deseo era que nunca tuvieran que pasar por lo que él pasó.
Quiero que sepan que no importa de dónde vengan o lo que el mundo diga sobre ustedes. Si tienen un sueño, luchen por él. Porque lo que realmente importa no es dónde estás, sino hacia dónde quieres ir. Elon Musk, visiblemente emocionado, tomó la palabra. Anunció en ese mismo lugar la creación de un fondo para apoyar proyectos de innovación en comunidades vulnerables, asegurando que personas como Miguel tuvieran recursos para desarrollar sus ideas. Para Musk, Miguel había demostrado que la verdadera genialidad no solo se encuentra en las grandes empresas o en las universidades prestigiosas, sino también en las mentes y corazones de aquellos que enfrentan las mayores adversidades. Cuando todo parecía estar resuelto, Miguel recibió una noticia inesperada. Una organización internacional lo había nominado para un premio de innovación humanitaria. Dudó en aceptarlo, pero Mariana lo convenció de que ese reconocimiento no era solo para él, sino para todos los que habían creído en un futuro mejor, incluso cuando todo parecía imposible. El día de la premiación, Miguel subió al escenario sosteniendo el amuleto que sus hijos le habían dado. Dedicó el premio a su familia y a todos aquellos que, como él, se atrevieron a soñar en medio de la oscuridad. De regreso a su comunidad, Miguel continuó viviendo de manera sencilla. Su casa era más grande y cómoda, pero siempre se esforzaba por mantener los pies en la tierra. Todos los días visitaba a los recolectores que aún trabajaban en las calles, ofreciéndoles palabras de apoyo y, siempre que podía, soluciones prácticas para sus dificultades. Para Miguel, el verdadero éxito no se medía por lo que había logrado, sino por el impacto que su historia podía tener en la vida de los demás. Si te gustó esta historia emocionante, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias increíbles. Queremos saber tu opinión. Comenta aquí abajo qué parte de esta historia tocó más tu corazón. ¿Fue el valor de Miguel? ¿El apoyo de Mariana? ¿O la transformación de su invento en algo grandioso? Además, queremos que formes parte de la construcción de nuestro canal. Déjanos en los comentarios sugerencias de temas o historias que te gustaría ver en los próximos videos. Tu idea podría ser la inspiración para nuestra próxima narrativa. Y no te quedes aquí. Haz clic en la pantalla final y mira el siguiente video, que también está lleno de emoción y superación. Te esperamos ahí.